Bueno, pues lo primero, muchas gracias a todos por venir. Como ha dicho David, soy Nacho Blanco y soy estudiante de Biología en Oviedo. No he participado en estudios tan profundos como este, así que bueno, no tendré tanto que aportar, pero bueno, mi aportación tenía la idea de hacer una exposición general sobre aves alpinas en general de Asturias y he hecho una presentación con fotos que he hecho en varios puntos de la cordillera cantábrica. Además, aprovechando la charla anterior sobre el gorrión alpino y la montaña en general, pues quería seguir hablando de lo mismo y bueno, que sigamos sin bajar de altura todavía. Bueno, he elegido este tipo de aves, que siempre ha sido mi grupo favorito, el que más me ha llamado la atención. Y lo primero, porque la montaña en sí, el hábitat que ocupan estas aves, pues es de los lugares que me parecen más atractivos para buscarlos, aunque solo tengan unos pocos meses buenos. Y bueno, me parece también que están mucho menos modificados por el hombre y menos molestias que en otras zonas, por ejemplo, en la costa de Asturias. Y bueno, pasando a las aves alpinas en sí, son especies que en su mayoría son únicas. Lógicamente, cuanto más duro sea un ecosistema, como por ejemplo pasa en los desiertos, en las zonas polares o en menor medida en la alta montaña, pues va a haber menos biodiversidad, como ha dicho antes Mar, va a haber menos especies distintas, pero van a tener especializaciones más adaptadas a ese tipo de ambiente. Y bueno, aquí tenemos un mapa topográfico de España. Las zonas más oscuras son las que van por encima de los 1000 metros, que podríamos considerar de montaña o de media montaña. Y muchas de las especies que vamos a ver en esta presentación pues, ocupan este tipo de hábitats y se solapa esta distribución con la de las zonas de montaña, ¿no? Bueno, como veis son parches, no están muy continuos entre sí, por lo que tienen una mayor capacidad de especiación entre ellos. Por eso la vegetación y la fauna de montaña es más especial, se producen más subespecies o especies endémicas. Y bueno, con la fauna, obviamente, si nos fijamos en la flora hay muchas más especies interesantes, las aves tienen más movilidad entre ellas y pueden hacer más intercambio genético entre las distintas poblaciones, pero sí que tenemos especies interesantes que por ejemplo, solo podemos encontrar en un área muy restringida en grandes cadenas montañosas. Por ejemplo, el caso del gorrión alpino, que hemos comentado que solo está en las grandes cadenas como Cárpatos, Balcanes, Pirineos, etc. Y también tenemos muchas especies interesantes como serían las especies relícticas, ¿no? Son especies que tienen una distribución más nórdica, están adaptadas a la nieve y al frío, y en la época de las glaciaciones pues tenían una distribución como más uniforme a lo largo de todo el continente europeo, ¿no? Después, cuando pasó esta época, la temperatura global fue aumentando, se fueron retirando estas nieves y estas especies pues, tuvieron que refugiarse en alta montaña, ¿no? Por lo tanto, nos quedan muchos restos de esas poblaciones antiguas. Un ejemplo claro que se me ocurre es la perdiz nival, que no tenemos en Asturias, pero sí hay una población en puntos de los Pirineos, en España, y si hay un resto de la población de una especie que tiene distribución más nórdica, su hábitat óptimo sería en Escandinavia, en el círculo polar ártico, y tenemos algunas poblaciones aisladas. Bueno, hablaba antes de esa similitud entre las regiones polares y las montañas. Es que, como vemos en este esquema, hay cierto paralelismo entre la latitud y la altitud, ¿no? En una montaña más o menos de una altitud media, en altitudes medias también, podemos tener representados todos los biomas del continente europeo, los grandes biomas solo. Se van sucediendo según el bosque mediterráneo en las altitudes más bajas, por ejemplo en valles con influencia mediterránea. Luego los bosques caducifolios necesitarían más humedad. Teníamos los pinos, abetos, resto de coníferas, que son el estrato arbóreo que puede vivir a más altitud y en condiciones más duras. Y luego tendríamos ya la zona de matorral y las nieves perpetuas, en las que solo podrían crecer pues, unos pocos musgos y líquenes. Y con la fauna pues, sería un poco lo mismo. Tenemos representantes a menor escala en cada montaña. O sea, lógicamente no vamos a encontrar pues, glotones y linces en un pinar de la cordillera cantábrica, pero sí que tendrán una pequeña representación de organismos que tengan esa misma adaptaciones a los biomas. Y bueno, aquí están unos pocos datos de los problemas de conservación que tienen las aves alpinas. En general todas las aves y muchos animales, la mayoría están en descenso por la acción del hombre, pero las aves alpinas, ya os dije que tienen un hábitat muy restringido, son más sensibles a las alteraciones y se ve este descenso en los datos, ¿no? En estos últimos años, pues en las aves alpinas europeas ha habido un descenso del 10%. Esto hablamos de número de aves, no sin contar las especies, y en España el descenso todavía es más acusado, ¿no? Del 21%. Luego, si miramos cada especie por separado, vemos que 11 de cada 14,
que es muchísimo porcentaje, pues están en un declive claro. Y de las que se mantienen más o menos pues son el corirrojo tizón, por ejemplo, que son especies que vemos en un rango muy amplio, que incluso las tenemos en parques y jardines, y son las especies que en estos ambientes pues tienen las poblaciones estables. Y bueno, hay varias causas del declive generalizado de aves alpinas, pero la más importante pues es el cambio climático, que estas aves lo notan más. Uy, perdón. Y bueno, pasando a los hábitats ya que tenemos en Asturias, yo he hecho para mostrar todas las aves pues una distribución ecológica, no he dividido la cordillera en varios tipos de hábitats principales y las especies más representativas de cada uno. Y bueno, antes que nada, pues ya sabéis que no es una ciencia exacta, no hay límites muy estrictos entre los distintos hábitats y los pájaros pues se mueven mucho, pueden ocupar varios tipos de hábitats y además pues si no aparece uno, pueden ocupar también hábitats subóptimos, ¿no? El primer hábitat son praderas alpinas. Esta es una foto que utilicé para representarlo en los lagos de Valencia en Somiedo, que muchos conoceréis. Y bueno, como veis, es un hábitat en el que no hay muchos obstáculos, no hay prácticamente rocas, no crece vegetación arbórea, casi arbustiva tampoco, y dominan las herbáceas y las gramíneas. Y muy importante también es que suelen tener presencia de ganado, que vamos a ver que es muy importante para atraer aves insectívoras. Y bueno, esto sí que coincidiremos todos en que el más representativo en las praderas alpinas es el bisbita alpino. Ayer se habló en una charla también del bisbita pratense, que es otra especie que podemos ver en invierno bastante abundante en todas las praderas. Y en general todos los representantes de este género los podemos asociar a praderas, herbazales. Y este pues sería el que sustituye a la bisbita pratense en las zonas de montaña, ¿no? Siempre cría por encima del límite del bosque. Y luego también veremos que realiza movimientos en invierno a altitudes más bajas, ¿no? Bueno, todas en general, este género son de coloración muy poco llamativa, ¿no? Veis que son pájaros de colores grises, pardos, estriados para camuflarse en el suelo. Y esta en concreto pues, es una especie llamativa dentro de lo que es este género. Vemos a la izquierda una foto que tiene en la época de reproducción tiene un color rosado, no se ve muy bien ahí, pero se intuye, en la zona del pecho tiene un color rosado y la cabeza gris con ceja blanca. Y luego cuando acaba la época de reproducción pues vuelven a mudar y son plumajes pues, más poco llamativos como el joven de la derecha. Bueno, aquí para mostrar lo que os decía antes, muchas están cerca de estas praderas del ganado porque les da muchas opciones de alimentación, ¿no? Indirectamente, pues, los excrementos del ganado atraen a muchos insectos, hay muchos dípteros, muchos coleópteros que ponen sus larvas en los excrementos o incluso adultos que se alimentan de ellos. Como vemos este bisbita alpino que está cogiendo insectos de ahí. Y también pues, se acercan mucho al ganado porque cuando pisan pues, pueden levantar muchos coleópteros y muchas aves que estén ahí pues, tienen más facilidad para localizarlos y luego para capturarlos. Bueno, esta es una foto que hice en pleno invierno en el puerto de Somiedo, en una tormenta de nieve, y me impactó mucho porque era un día bastante malo, en el que prácticamente no se veía ningún animal y había un pequeño grupo de estas bisbitas pues, que estaba ahí buscando comida entre la nieve. Entonces, bueno, esta normalmente hace bastantes movimientos altitudinales, hay grupos que bajan en invierno, por ejemplo la ría de Vía Viciosa es una zona típica de invernada para la especie, pero sí que hay otro porcentaje pequeño que sí se queda todo el año en la montaña y me parece pues, de admirar que pájaros tan pequeños puedan sobrevivir en estas condiciones que prácticamente no se ve ningún otro ser vivo. Y bueno, estas serán otras dos especies que no sé muy bien dónde colocar porque como todos los representantes de la familia de los córvidos pues son especies súper adaptables que puede haber en muchos hábitats, sobre todo la piquigualda sí que es más estrictamente alpina, la piquirroja la podemos ver incluso en acantilados costeros y tiene esa pequeña diferencia ecológica. Yo, por lo que he observado, la piquigualda en picos de Europa es la especie dominante y luego en otras cordilleras, en otras sierras de menor altitud, pues está más repartido, incluso abunda más la piquirroja. Y bueno, son como especies que llaman mucha atención, ¿no? Son como la banda sonora de las montañas. Cuando vamos por ahí de ruta, pues siempre escuchamos grupos grandes, van en grupos haciendo acrobacias volando, hacen mucho ruido y siempre como que quieren llamar la atención, ¿no? Y la diferencia externa, bueno, está en el pico, ya lo dice el nombre. Aparte del color, la piquirroja tiene el pico como una estructura distinta, más larga y más curvada. El de la piquigualda sería más corto y grueso.
Bueno, este es un caso bastante claro de convergencia evolutiva, ¿no? De hecho, Linneo, cuando quiso clasificar sistemáticamente la anchoa piquirroja, lo incluyó en el mismo género que la bubilla, ¿no? Son dos especies que están muy alejadas entre sí filogenéticamente, ¿no? De hecho, pertenecen a órdenes distintos. La anchoa es del orden de los paseriformes, al que serían todos los pájaros cantores, y la bubilla es un coraciforme, que es un orden que también, pues, por ejemplo, el martín pescador o el abejaruco, que son aves muy conocidas. Y especies tan distintas, al explotar el mismo recurso trófico, como son larvas de insectos en huecos, por ejemplo, la bubilla más en huecos de árboles y la anchoa en zonas de roquedo, pues tienen ese órgano que es el pico, que ha evolucionado de igual manera, ¿no? Bueno, como veis, la de la izquierda es la anchoa, es una foto que saqué en el entorno de los lagos de Covadonga, que estaba rebuscando en las boñigas. Pues el pico hace como una función de pinza y puede extraer las larvas de insectos. Entonces es un caso muy claro de convergencia en el que dos especies muy alejadas pues tienen un órgano externo bastante similar. Y bueno, esta es la otra especie de chova que tenemos, son sacadas del mismo sitio, en un refugio de montaña. Vemos la diferencia entre los dos principales plumajes, el adulto es el de la izquierda y el joven de la derecha, tiene el pico y las patas de un color blanco sucio con la punta negra. Y como curiosidad, pues la chova de la izquierda, el ejemplar adulto, era una chova que estaba anillada, que aunque no sean especies migratorias, pues se anillan igual para saber las zonas por las que se mueven más, el tiempo de vida que tienen. Y cuando pasé los datos, pues no esperaba ver nada interesante, pero me dijeron que hacía unos 7 años que no se veía y que era muy interesante ese dato porque la habían dado por muerta. Pero bueno, no se puede dar por muerta una chova. Y bueno, estos son unos datos del CSIC que saqué para ver la evolución que podría tener potencialmente en la distribución de la anchoa piquigualda, ¿no? Por todo el norte de la península vemos que es sensible al cambio climático, pero bueno, tiene un descenso muy marcado. O sea, sí es marcado, pero bueno, cuando veáis otras especies ya veréis que en comparación no es tanto. Precisamente por esa capacidad de adaptabilidad, ¿no? Y bueno, esta anchoa es una que saqué pues tomándose algo en ese mismo refugio de montaña, y es un poco para demostrar la capacidad de adaptación y la inteligencia que tienen, ¿no? Hay distintas poblaciones de esta, chovas que viven en zonas de montaña donde pueden conseguir el alimento por sí solas, pues se muestran más desconfiadas con el hombre, y estas pues que viven en zonas más altas en las que las condiciones pueden ser más duras, puede ser más difícil encontrar alimento, pues sí que se acercan al hombre y pueden ser más confiadas, pues incluso que las palomas y los gorriones de ciudad. Bueno, ya veis esta, que estaba en la misma mesa. Y bueno, estas otras especies que dije antes que se mantenían estables, no es una especie que sea alpina en sí, sino que solo necesita espacios abiertos. Bueno, es bastante común como reproductor en varias zonas de la cordillera, pero la podemos ver más también en migración, donde tiene el plumaje más de la derecha, el del joven o las hembras, y el del macho en época de reproducción pues sería el de la izquierda, un plumaje bastante más llamativo con ese antifaz negro. Y el rasgo más distintivo, incluso en la época en la que no está en reproducción, pues es la cola blanca, que se ve muy bien al volar y que sirve para identificar esta especie en todos los plumajes. Bueno, el siguiente tipo de hábitat son las praderas calcáreas, en las que aparecen ya las rocas calizas. Son suelos ácidos por la presencia de estas rocas, en las que pueden crecer pocos árboles, como el haya, que en este caso es el que crecía, el abedul, y hay muy poco matorral, sustrato arbustivo también, y lo que domina son las gramíneas, ¿no? Bueno, el primero que he elegido para representar este tipo de hábitats es el acentor alpino. Bueno, esta es una foto que saqué en un pico cercano a Urriello, a 2.400 metros, que es una de las altitudes más grandes a las que se puede encontrar en la cordillera, pero de hecho el récord al que puede estar en los Alpes pues, se ha encontrado a más de 4.000 metros de altitud, ¿no? Bueno, es una especie que es súper confiada con el hombre, no sé por qué razón, pero suele acercarse siempre a estaciones de esquí, a refugios de montaña, para intentar ver qué rasca de comida. Y bueno, es un animal que no llama mucha atención por su colorido, pero sí que tiene varios rasgos interesantes, como la garganta estriada de blanco y negro, esos flancos barrados de rojizo, y llama la atención también por su canto, que es bastante potente, se escucha bastante en esas zonas, y de hecho el macho pues, en la época de reproducción hace también vuelos de canto como muchas otras aves, como la alondra o las bisbitas, por ejemplo. Bueno, estas son dos fotos del mismo grupo familiar, son el adulto,
no sé si es macho o hembra, no hay dimorfismo sexual, y ese sería el joven, ¿no? Que como veis pues, en todas las especies tiene un plumaje bastante menos llamativo y no tiene todavía el color rojizo, tiene las puntas de las plumas, los bordes de color blanco o claro, que demuestra que todavía no ha tenido la muda posjuvenil. Y bueno, este sería un acentor que lo especial que tiene es que era a una altitud bastante baja, era en la ruta de las Sanas, que muchos conoceréis, era una zona cerca del parking, que calculo que serían unos 500 metros de altitud, y bueno, pues demuestra el rango también de altitud más grande que ocupa, aunque críe siempre por encima del límite del bosque, pues en invierno sí que se puede desplazar a otras zonas más bajas, ¿no? Y bueno, otra vez aquí el gorrión alpino, tampoco tengo mucho más que contaros, que no hayáis visto antes. A ver, bueno, esta es una foto que saqué en las Ubiñas. Es el macho adulto en época de reproducción, tiene el pico y el labero negros. Ahí ya se ve que está cambiando al pico amarillo de la época de invierno. Bueno, los pollos están ya crecidos, a punto de independizarse y ya están a punto de mudar, ¿no? Se ve que el pollo es como las hembras, tiene ese pico de color amarillo anaranjado y las puntas de las alas todavía no están de blanco puro como en los adultos. Bueno, como os he dicho antes, pues son pájaros que en invierno se unen mucho en grupos, tienen grupos familiares muy grandes, se unen entre sí y pueden bajar de altitud también. Como vimos, los de aquí pues no hacen migraciones ni movimientos dispersivos muy grandes, siempre se mantienen en la zona del límite de las nieves, son especies muy adaptadas al frío y siempre que tengan pues, calveros para encontrar alimento pues van a mantenerse ahí en la zona de máxima altitud, ¿no? Son también de la misma familia que todos los gorriones domésticos que vemos en los pueblos y ciudades, de la familia de los ploceidos, pero tiene varias diferencias en la biología de la reproducción, como por ejemplo este no construye un nido cerrado, construye el típico nido que está abierto por encima, y los pollos tienen una adaptación al frío bastante importante y se crecen con plumón. Los del gorrión común pues crecen totalmente desnudos y es una adaptación porque nace en zonas muy frías y desde el principio pues tiene que estar bien cubierto. Y bueno, como veis, hacía antes la comparación de la chova, teniendo en cuenta el impacto del cambio climático. En esto se ven la evolución a lo largo de 30 años hasta 2100 y se ve que prácticamente desaparecen los puntos de distribución actual. Solo quedan algunos pocos puntos en Pirineos y en la cordillera cantábrica, pero sí que esta especie sería mucho más sensible al cambio climático. Es una especie muy adaptada al frío, entonces cuando aumenta la temperatura global va subiendo todavía más de altitud y las distribuciones y el hábitat óptimo se va reduciendo mucho. Bueno, aquí tenemos el pecheazul, que es del género Luscinia, el famoso ruiseñor. De hecho, también se le llama por ruiseñor pecheazul, yo preferí llamarlo con el nombre clásico. Y es una especie que, como reproductor en Asturias, es bastante escasa. Tenemos unas pocas parejas en la montaña y que sí podemos ver bastante más fácil en los dos pasos el primaveral y el otoñal. Más en el otoñal, que es más largo, en la primavera pues se ven poco tiempo en paso y están ya con prisa de llegar a sus zonas de cría. Por ejemplo, este macho lo saqué en Gijón, es un ejemplar de migración por la costa. Vemos que el plumaje es muy llamativo, ese pecho azul, y que tiene la medalla blanca que distingue las subespecies. Esta no sé qué subespecie será, Cyanecula o Namnetum, porque se distinguen por unos datos de medir el pájaro que si no lo tienes en la mano pues es muy complicado. Y este sí que sería el de la derecha, un juvenil de la población de Somiedo, reproductora, en el que un joven todavía no tendría nada de azul, no se sabe. Bueno, las hembras a veces también tienen un poco de azul, pero es un plumaje mucho menos llamativo que el del macho. Bueno, el mirlo capiblanco es otra especie que no sé cómo estará como reproductor en Asturias, sí que sé que es muy escaso en general y que fluctúa bastante según los años, pero sí que es una especie que vemos bastante en paso por puertos de montaña, por zonas alpinas, incluso en la costa. Y estas son dos veces de los pocos que he visto en Asturias. Es como el mirlo común, pero tiene un plumaje bastante más escamado, con las plumas blancas, y en estos no se ve todavía la media luna blanca típica de la especie. Y bueno, pasando al último hábitat,
Pues estas son las zonas de mayor altitud en las que no crece prácticamente ninguna planta, solo crecen musgos, líquenes o plantas muy adaptadas a esos ambientes. Hay neveros casi todo el año y son las zonas de mayor altitud de la cordillera donde están las aves, pues perfectamente adaptadas a esto. Y bueno, cuando dije en la introducción que había muchas especies únicas, pues me refería a esta, que seguramente sea el pájaro favorito de mucha gente. Y bueno, tiene una adaptaciones increíbles, se podría comparar con los pájaros carpinteros, adaptados a esa componente vertical, no, en este caso no es en los árboles, sino en las paredes de roca. Y la diferencia principal es que no utiliza como punto de apoyo la cola, sino que tiene las garras, las uñas muy largas y fuertes para agarrarse a cualquier resquicio de la roca y poder trepar allí pues buscando insectillos. Tiene también el pico parecido a los de los agateadores, que podría ser otro caso de convergencia, y este sería un macho en época de reproducción, ¿no? Tienen la garganta negra y después, cuando acaba esta época, o las hembras o jóvenes, tienen la garganta totalmente blanca. Y son aves muy territoriales, fuera del boca de cría, no toleran que otros treparriscos pues se acerquen a su territorio y se dan bastante cera. Ay, perdón, vale. Bueno, esta es una... Pues como no podía ser de otra forma, tienen su nido en las rocas también. Esta es una secuencia de una ceba de una hembra en un nido de treparriscos, y en la última foto pues se ve volando con restos de excrementos que hace para limpiar el nido y que no tengan pues posibles parásitos. Bueno, esta es una especie que no sabía muy bien si meter como ave alpina. En otras zonas de España pues pueden nidar en acantilados costeros o incluso en plena ciudad. En Barcelona hay varias colonias conocidas. Y aquí sí que es una especie que no se ve en altitudes bajas, por lo menos en reproducción, pero está más ligado a la presencia de cortados grandes que necesita para alimentarse. Y esta es una foto que saqué en el Alto de la Farrapona, en Somiedo. No desconozco si hay colonias de criallos y eran ejemplares en paso. Vale, tenemos bueno, el roquero rojo, que es una de las aves más vistosas también de la montaña asturiana. Esos colores tan vivos, azules y rojos. Y bueno, vemos aquí los dos plumajes principales, tienen el macho y la hembra. La hembra es mucho menos vistosa, tiene plumaje más manchado y colores menos vivos. Y la particularidad que tiene es que de las aves que hemos visto hasta ahora, pues es la única ave alpina que es estrictamente migradora, ¿no? Cuando acaba la época de reproducción, migran en grupos familiares hacia África Oriental. Muchos de ellos pues no hacen la migración completa y se quedan en África del Norte, en las montañas que hay. Bueno, estos son dos machos con el plumaje bien limpio, bien llamativo todavía, recién llegados. Es un migrador bastante tardío que llega en el mes de mayo, incluso más tarde, a sus zonas de cría. Bueno, sí, quizás sea por la dureza de los climas de las zonas que ocupa, que no puede criar hasta bien entrada la primavera. Aquí veis un macho en el Parque de las Ubiñas que está cogiendo insectos en el pico para cebar los pollos. Y este sería un pollo volantón bastante joven, todavía no tiene ningún tipo de pluma roja, solo le ha aparecido en la cola y tiene un plumaje bastante poco llamativo, gris, para camuflarse, ¿no? Bueno, estas son dos jóvenes de otra familia distinta, en picos de Europa. Esto eran a punto de empezar ya la migración, en septiembre, unas fechas bastante tardías para el roquero. Vemos que ya tienen plumas rojas por la zona del vientre. Y en la segunda aparece pues, junto a otros jóvenes de colirrojo tizón, que es una especie con la que comparte muchas veces el hábitat. Este también es otra especie que es bastante vulnerable al cambio climático, y bueno, el roquero rojo pues, ha tenido una disminución desde el 95%, incluso más, desde 1998, que bueno, en números es una burrada. Bueno, veis ahí en azul más oscuro está la distribución real que ocupa ahora, y el azul más claro sería el área que podría ocupar potencialmente, si no tuviese molestias humanas, sí, podría ocupar. Y se ve que en el 2100 su área, tanto potencial como real, se ha disminuido muchísimo, y no solo se disminuye la distribución real, sino la relación entre las dos. Bueno, estas son dos aves que podemos ver también en altas densidades, en algunas zonas de montaña, pero que no considero aves alpinas porque podemos encontrarla en todos los rangos de altitud. De hecho, en la costa pues podemos verlos bastante. El colirrojo tizón es porque necesita roquedos y puede estar en la montaña por
que no haya casi molestias humanas, mientras que el pardillo común pues, necesita espacios abiertos, grandes, que tengan cierta humedad ambiental. Y bueno, para las aves rapaces tuve más difícil escoger también, porque son aves con una movilidad muy alta. Cualquier especie prácticamente de rapaz que tengamos en la fauna asturiana pues, puede aparecer esporádicamente en la montaña, pero he elegido 3 en especial que sí que están más ligadas a la montaña, aunque se puedan encontrar en altitudes más bajas, ¿no? La primera es el águila real, como todos conocéis, es la rapaz más depredadora, más poderosa que tenemos en Europa. Este sería un juvenil, en las ventanas blancas tiene el ala bastante claramente y la cola le da un poco la sombra, pero también sería blanca con la punta negra, ¿no? Las reales tardan bastante en tener el plumaje de adulta, con sus plumas doradas, porque también se llama águila dorada, y hasta los 5 o 6 años de edad pues no tendrán el plumaje completo. Bueno, esta es la única foto que no es mía, nunca he subido a un nido de águila real, pero sí que es de un proyecto de conservación en el que se ven restos en el nido de garduña, que es un pequeño carnívoro. Entonces demuestra el papel tan importante que tiene el águila como superdepredador, ¿no? Para controlar estas poblaciones de mesodepredadores. Son especies más pequeñas y abundantes, pero que si no tienen ningún depredador apical, pues van a tener una sobrepoblación. Y bueno, otra especie bastante importante en el ecosistema son el buitre leonado. Bueno, la función que todos conocéis, limpiar los montes de cadáveres, impedir que pueda haber posibles infecciones. Bueno, detectan los cadáveres planeando por las corrientes térmicas que hace que puedan subir sin apenas esfuerzo, sin aletear. Y se ha demostrado que los detectan simplemente por la vista. Se dudaba que podían detectarlos por el olfato, pero los buitres, por lo menos del viejo mundo, solo con la vista. Y solo se sirven del olfato algunos buitres norteamericanos, pero los nuestros no. Bueno, después de darse esos atracones, pues tienen que descansar también un buen rato. Este es un grupo de buitre leonado en el entorno de los lagos de Covadonga, que se habían alimentado del cadáver de una vaca. Bueno, aquí lo veis, veis un buitre planeando, buscando también comida. En esta época tan dura, pues los grandes ungulados también tienen más difícil encontrar alimentos, son más vulnerables a los depredadores y se producen más muertes entre ellos. Entonces, pues lo que es una mala época para ellos, al final lo agradecen los buitres, ¿no? La muerte de unos pues siempre beneficia a alguien. Y la otra especie de buitre que tenemos en Asturias es un buitre más pequeño y que es también totalmente migrador, por lo menos aquí, ¿no? Con el cambio climático sí que hay algunos ejemplares en el sur de España, en el centro, que se pueden quedar todo el invierno. Y bueno, al final aquí, pues si sigue así la cosa, también puede ser que sean aves residentes. Bueno, tiene este color blanco y negro, muy llamativo, porque son especies más pequeñas que el buitre leonado, no tienen por qué esperar tantas horas en la mañana para aprovechar las corrientes térmicas, entonces suelen ser los primeros en descubrir los cadáveres, pero como veis, pues tiene el pico bastante más fino, no puede desgarrar los grandes cadáveres de ungulados, entonces tiene que esperar a que los otros buitres empiecen a abrir el cadáver y luego alimentarse de los restos que dejan o de la carne que está pegada a los huesos. Entonces tiene ahí una relación con el buitre leonado. Bueno, esta es la silueta bastante inconfundible de la limoche, con esa cola en forma de rombo. El de abajo a la derecha pues es un joven, todavía no tiene las alas blancas del todo. Bueno, no se ve muy bien, pero tiene todavía esas plumas negras propias de los juveniles. Y por último, otra especie que no sabía si meter muy bien es el quebrantahuesos, que en el pasado pues lo hubo en Asturias también, ahora está en un pleno proceso de reintroducción. Entonces, pues no sé cómo acabará y lo dejo ahí como en el aire, como una especie que fue y que podría llegar a ser, ¿no? Y bueno, esto sería todo, pues muchas gracias.